Hola, amado pueblo de Dios. Estamos aquí nuevamente estudiando la palabra de Dios para que sigamos creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y para que nuestras vidas sigan creciendo y madurando espiritualmente. Por eso es que hacemos esta serie de estudios. Recuerden, terminamos todo aquel recorrido del pueblo de Israel en los desiertos y ahora vamos a continuar con una nueva serie de estudios, pero todo sucedió también en los desiertos, ¿sí? ¿Y de qué vamos a tratar ahora en esta nueva serie? Sobre el tabernáculo. Dios le dio a Moisés todo el diseño y las indicaciones de cómo iba a construir el tabernáculo. Se lo dio en el monte Sinaí o en el desierto del Sinaí, para que el pueblo de Israel estuviese ocupado, entretenido, para crear este santuario de Dios. ¿Ok? Entonces, hoy vamos a entrar en esta serie de estudios relacionados al tabernáculo. ¿Por qué vamos a estudiar el tabernáculo? Porque todo eso sucedió en el desierto, ¿sí? Porque primeramente, dice la Biblia en segunda epístola a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, que todos ustedes ya se lo saben de memoria. Dice, toda la escritura, toda, desde Génesis hasta Apocalipsis, es inspirada por Dios, es decir, viene de Dios, es una obra de Dios, no es un invento humano. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil, oigan bien, útil para enseñar. Todo lo que se ha escrito en este libro sirve para nuestra edificación, para nuestra enseñanza, para nuestra formación espiritual. Inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por eso es que vamos a continuar estos estudios. No podemos dejar nada más el estudio de los desiertos, sino que tenemos que continuar de lo que pasó en el monte Sinaí, donde Dios le ordena a Moisés construir el santuario. El santuario, simplificando todo, es que Dios quería habitar en medio de su pueblo. Eso lo vamos a ir desarrollando a medida que vayan pasando los días, ¿vale? Otro versículo que quiero leerles también aparece en Romanos capítulo 15, versículo 4, donde dice, porque todas las cosas que se escribieron antes, es decir, todo el Antiguo Testamento, porque hay gente que no le gusta o no le comprende muy bien al Antiguo Testamento, pero es importantísimo, es necesario estudiar, profundizar, escudriñar el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento encontramos escondido, voy a usar esa palabra, el Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento se revela el Antiguo Testamento. Por eso Pablo dice en Romanos 15:4, porque todas las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. O sea que no podemos nosotros decidir arbitrariamente no estudiar el Antiguo Testamento, no estudiar un tema tan importante como el tabernáculo. Es importantísimo y a medida que lo vayamos desarrollando el estudio, ustedes se van a ir dando cuenta el valor que tiene espiritual estudiar el asunto del tabernáculo. Vuelvo a leer el 15:4 de Romanos, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Fíjense cuánta información podemos sacar nosotros del Antiguo Testamento para tener consuelo y esperanza, porque en el Antiguo Testamento tenemos registradas muchas relevantes e importantísimas enseñanzas, instrucciones y consejos y promesas de nuestro Dios. Bien, el tabernáculo. Después de que Dios le da la ley a Moisés, etcétera, ahí en el monte Sinaí, en ese gran desierto, Dios le dice ahora me vas a construir el tabernáculo.
Y dice Éxodo 25, 8 y 9. Yo se los voy a leer. Dice, y harán un santuario para mí. Un santuario quiere decir donde Dios quiere estar conviviendo con su pueblo. Fíjense qué bonito. Harán, dice, un santuario para mí. Dice el versículo 8 del capítulo 25 de Éxodo. Y habitaré en medio de ellos. Fíjense, Dios queriendo vivir con su pueblo, con su gente. ¿Sí? Y dice el 9, conforme a todo lo que yo te muestre. Todo el tabernáculo es una obra maestra diseñada por Dios en los cielos. Y dice, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haréis como yo te lo estoy mostrando. Todo viene del corazón de Dios. Por eso es importante estudiar el asunto del tabernáculo. Ahora, les voy a dar otras 3 razones por las cuales tenemos que estudiar el asunto del tabernáculo de Dios. Número 1. Primero, Jesucristo declaró que tanto Moisés, los salmos y los profetas fueron testigos y escribieron de él. Fíjense ustedes qué interesante eso. Les voy a leer Lucas 24, versículo 25 al 27. Ellos, dice Moisés, los salmos y los profetas, se refirieron a mí, escribieron de mí, hablaron de mí. Por eso es importante que todas las cosas que se escribieron antes las escudriñemos. Y es lo que vamos a hacer en esta serie de enseñanza. Les leo entonces Lucas 24, versículo 25 al 27. Pongan atención, tengan su Biblia en mano. Como siempre les digo, es importante que estudiemos la Biblia juntos, con su Biblia en mano, una libreta, su bolígrafo, marcadores fluorescentes, porque son versículos importantísimos. Dice la palabra de Dios, yo se las leo. Lucas 24, 25 al 27 dice, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Todo lo que los profetas han dicho de él, de nuestro Señor, de nuestro Dios, de nuestro Maestro, de nuestro Rey de Reyes. Fíjense, a quien adoramos, a quien creemos, a quien nos ha dado vida eterna y nos trajo la gracia, el amor y la salvación y la vida eterna. Y dice, 26, no es necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y dice el 27, y comenzando desde Moisés, fíjense, Moisés escribió el Pentateuco, Éxodo, lo escribió Moisés y es de lo que vamos a hablar hoy, del tabernáculo. Y entonces dice el 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas que tenemos en la Biblia, dice, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¡Wow! ¿No creen ustedes que es importantísimo estudiar todo el Antiguo Testamento y extraer todo lo que dice de Jesucristo? Vamos a seguir toda esta serie de estudios, porque nosotros debemos de enfocar nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestra mirada, nuestro corazón en Jesucristo. Debemos de ser cristocéntricos 100%. Todas las escrituras hablan de él y vamos a irlo extrayendo poco a poco, porque eso nos va a ayudar a vivir a nosotros en victoria, firme. Vamos a vivir con seguridad, convencido de quién es nuestro Dios. Y ese Dios se llama Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros. Él es el mismo ayer, el del Antiguo Testamento o de la eternidad pasada. Él es el mismo hoy. Hoy sigue siendo nuestro Dios, nuestro Señor, y lo seguirá siendo para siempre, porque Jesucristo es el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y Él sigue gobernando a su pueblo, instruyendo a su pueblo, bendiciendo a su pueblo y salvando gente que no le conoce, pero que se quieren acercar a Él cuando están en crisis, en necesidad, cuando están perdidos,
hundido, desamparado, sin esperanza, sin fe, sin salvación en este mundo, te invito a que te acerques a Él. La Escritura da testimonio de Él, desde Génesis hasta Apocalipsis. Eso es muy valiosísimo, que lo sepa toda la humanidad. El pueblo de Dios ya redimido, convertido a Él, y la gente que todavía no ha tenido ese encuentro precioso con este Salvador llamado Jesucristo. Vengan a Él, no van a perder nada, al contrario, le van a sacar provecho a esta vida y van a encontrar propósitos bien claros para vivir en victoria. No pierdan la oportunidad de venir al Maestro. Entonces, el mismo Señor Jesucristo dice que las Escrituras dan testimonio de Él. Moisés, los profetas, los salmos hablan de Él, todo el Antiguo Testamento. También en el mismo capítulo, Lucas 24, versículo 44 al 46 dice, yo se lo leo, dice, versículo 44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Alguna vez ustedes han tenido la curiosidad o la intención o el deseo de ir libro por libro del Antiguo Testamento y marcar en su Biblia donde habla de Jesús? Háganlo. Los desafíos, los retos van a enriquecer su vida espiritual y van a enriquecer su comunión con Dios, su relación con Dios. Van a conocer ampliamente al Dios en que dicen creer, y ese Dios se llama Jesucristo. Él es el protagonista principal de la Escritura, de la Biblia, de la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, dice el versículo 45, entonces, esto es para la gente que dice que yo no entiendo el Antiguo Testamento, es que yo no le comprendo, es que me aburre, es que me cansa, es que muchas cosas, muchos pero dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Acuérdense, en el momento en que estoy leyendo este versículo, en ese momento en que Jesús está hablando, ¿sí? No existía el Nuevo Testamento escrito aún, no existía, solo existía el Antiguo Testamento, la ley, los profetas y los salmos, así se le conoce al Antiguo Testamento. Y Él les abrió el entendimiento para que comprendiesen todo lo que el Antiguo Testamento habla de Él, porque Él es la figura principal de la Biblia. ¿Me estáis comprendiendo? Entonces, no tienes excusa para decir, yo no le comprendo, me aburre, me cansa, etc. Haces oración, hazla. Señor, ábreme el entendimiento para comprender las Escrituras. ¿Quieres hacerlo ahora mismo? Pídele rápidamente, así en una oración telegráfica, como se le dice. Señor, ábreme el entendimiento, porque sí, quiero conocer tu palabra, quiero comprenderla, quiero entenderla, quiero aplicarla, quiero saborearla, quiero disfrutarla, quiero vivirla, quiero compartirla con otras personas que no te conocen, Señor. Para eso le pedimos que nos abra el entendimiento, y lo hace el Señor, lo hace porque el Señor lo que promete lo cumple. Así es que te invito a que cada momento, cada libro que abras de la Biblia, de los 66, haces oración. De verdad, dile, ábreme el entendimiento, Señor, cada día. Miren, voy a cumplir 37 años de servirle al Señor. Cada vez que abro este libro, cada vez que me pongo a estudiar y a oír la palabra de Dios, cada vez que me pongo a escribir un mensaje, siempre le hago la misma petición al Señor. Ábreme el entendimiento para comprender tu palabra, Señor, porque no lo sé todo. Este libro es eterno, sus enseñanzas son eternas y muy profundas, y necesito el auxilio del Señor. Y gracias a Dios que nos ha dejado el Espíritu Santo para que Él nos enseñe, para que Él nos dirija, para que Él nos vaya ayudando a permanecer en la verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, dice Juan 17, 17. Por lo tanto, yo, aunque he estudiado bastante la palabra, y lo digo con modestia aparte, ¿ok? Necesito del auxilio
de la asesoría, del monitoreo de mi Dios. Ábreme el entendimiento para comprender las Escrituras. No presumo de que lo sé todo. No presumo de que no necesito ayuda. Necesito diariamente la ayuda de mi Dios para comprender este sagrado libro. Este libro importantísimo. Es el pan de vida, el pan escrito. Y ya tengo el pan vivo, la palabra viva, que es mi Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria. Y ya lo vimos cuando estudiamos lo de los desiertos. Él es el pan verdadero del cielo, dice Juan 6. Todo eso habla la Escritura de Él, ¿se dan cuenta? Muy bien. Entonces dice el versículo 46. Y le dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, resucitase de los muertos, y al tercer día, dice, resucitase de los muertos al tercer día. Así estaba escrito, así estaba escrito. Ustedes han descubierto también en el Antiguo Testamento que habla, fíjense ustedes, del sitio donde iba a nacer el Señor, de su desarrollo, de la ciudad donde iba a vivir. Fíjense qué interesante todo eso, de sus padecimientos, de su ministerio, de su muerte, de su sepultura y de su resurrección, y aparte de su ascensión y después su segunda venida. Es importantísimo todo lo que habla el Antiguo Testamento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso estamos estudiando este tema tan importante. El tabernáculo, por ejemplo, el tabernáculo es una enseñanza de verdad, les digo, tremenda, donde vamos a comprender nosotros qué significa cada parte de ese tabernáculo. Bien, sigamos leyendo, sí, porque quiero dar esta introducción para que nos quede bien claro por qué estamos estudiando el tabernáculo. ¿Sabe? No una vez, varias personas se me han acercado a mí en distintas partes que me dicen, yo no entiendo nada del tabernáculo, me aburre, no lo entiendo, ¿para qué está escrito? Miren, ahora espero que después que estudiemos esta serie de enseñanzas sobre el tabernáculo, ustedes sean capaces de decir qué manjar espiritual me estaba perdiendo, cómo lo desechaba, ¿sí? Y que ahora que lo comprendas, y esa es mi oración al haber elaborado esta serie de estudios, de que tú también seas capaz de compartirlo con otras personas, porque tenemos que reproducirnos, tenemos que buscar un hermano menor, a alguien que le presentemos a Cristo y educarlo, enseñarle, discipularle y educarle con la palabra de Dios. Esa es la intención, no que nos engordemos de teología y nos las quedemos, no, esparzamos la palabra viva, para que más gente conozca al protagonista de toda la Biblia, llamado con todas las letras en mayúsculas, subrayada y en negrito, llamado Jesucristo, el Salvador del mundo. ¿Ok? Bien, dice Juan, acompáñenme ahora a Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 45 y 46, dice el Señor Jesucristo. Juan 5, 45 y 46. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. El Señor está teniendo aquí un encuentro con sus perseguidores, que eran todos los miembros principales del judaísmo, los fariseos, los saduceos, los sumos sacerdotes, los escribas, los intérpretes de la ley, etc. Y les dice, porque si creyereis a Moisés, fíjense lo que les dice el Señor, si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, dice, porque de mí escribió él. Palabra contundente. Les digo una cosa, a mí personalmente me encanta estudiar el Antiguo Testamento, porque veo reflejado a nuestro Señor Jesucristo allí. Es más, hoy en día hay Biblias que todos los pasajes
que hablan de Jesucristo en el Antiguo Testamento ya vienen marcados en rojo. Es decir, ya no hay excusa para no escudriñar y encontrar dónde habla la Biblia de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Ustedes pueden ver aquí a mis espaldas. Aquí a mis espaldas tengo una variedad de Biblias de estudio, diferentes versiones. Y yo puedo sacarles cualquiera de ellas. Por ejemplo, esta Biblia. Miren, para que ustedes la vean. Aquí en esta Biblia viene donde habla de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a encontrar, esta tiene la letra muy pequeña, espérenme un momentito. Esta Biblia, esta Biblia, miren ustedes. Estoy en el Antiguo Testamento, donde habla, cuando el Señor Jesucristo habla de Él, ¿ok? Lo menciona en rojo. No sé si lo logran ver ustedes, pero es interesante que hay Biblias donde nuestro Señor Jesucristo, cuando aparece en el Antiguo Testamento, está en rojo. Sí, discúlpenme que les dé la espalda. Todo eso es interesantísimo, ¿vale? Y hay libros también donde ustedes pueden encontrar todos los pasajes de Jesús en el Antiguo Testamento. El que quiere escudriñar y encontrarlo, lo va a encontrar. Ahora, otra cosa, en toda esta introducción que les estoy dando antes de estudiar el Antiguo Testamento, dice Gálatas 3:24, que la ley, es el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, ¿sí? La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Gálatas 3:24. ¿Qué significa nuestro ayo? Hay muchos países que a la haya les dicen tata. Las que se encargan de cuidar a los bebés mientras los padres están ocupados, trabajando. Entonces, nuestro ayo, el que nos ha llevado, cuidado, ha sido la ley para llevarnos a Cristo. Dice el versículo así literalmente, Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, no por la ley. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Qué pasaje más importante? Márquenlo en su Biblia. La ley, los profetas, los salmos nos conducen a que nosotros aceptemos la salvación de Dios por pura gracia, por fe en Jesucristo. ¿Me estáis comprendiendo? Es importantísimo. Bien, y otra cosa muy importante que quiero deciros antes de entrar en detalle, obviamente hoy no vamos a entrar en todos los detalles del tabernáculo, estamos dando la introducción. Punto número 3, porque la ley fue una sombra de las cosas que habrían de venir, ¿sí? Es decir, el cumplimiento de esa sombra, el propósito de esa sombra, ¿sí? Todo eso se conoce en teología y en figuras literarias como tipo, ¿sí? El tipo es el tabernáculo. El tipo son una variedad de cosas que las voy a ir mencionando, ¿sí? El tipo es la misma entrada al tabernáculo, el altar de los sacrificios, los animales que se sacrificaban son tipo, el labraco o el lavabo donde se lavaban, la fuente, ¿sí? Los panes de la proposición, el altar del incienso, la lámpara, el lugar santísimo, la placa del propiciatorio. Todo eso se le conoce como tipo y tiene un cumplimiento real. Todo esto era sombra, pero lo real es el antitipo. El antitipo es el cumplimiento espiritual delegado o dado, otorgado por Dios ahora a su nuevo pueblo, a la iglesia, en Cristo Jesús. Cristo
es el cumplimiento. Y los beneficiarios es la iglesia, la gente que ha aceptado a Jesucristo, que se ha convertido a Jesucristo, se vuelve seguidor de Jesucristo por fe, no por la ley, no por obras, no por nuestra propia justicia, es por pura fe. Todo eso se le conoce como tipo, todo lo que habría de venir, ¿sí? Y para que ustedes lo corroboren también con su Biblia, vamos a ir a la epístola a los Hebreos. Y a propósito, se los digo, quieren comprender mejor muchas cosas del Antiguo Testamento, especialmente esto de los sacrificios de los animales, de las ofrendas, de los festivales, etc. Les recomiendo que estudien, pidiéndole, como ya les recomendé a Dios, que les abra el entendimiento para comprender las Escrituras. La epístola a los Hebreos se las recomiendo que la lean toda, toda. Y ustedes se van a ir dando cuenta de lo que acabo de decir, que todas las cosas que se escribieron anteriormente, especialmente las del tabernáculo, son sombra, figura de lo verdadero que iba a venir, que se llama Jesucristo. Muy bien, Hebreos 8:5 dice, yo se los leo, dice, los cuales, dice, sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Ese modelo era el celestial, el verdadero. Fíjense, 9:9 de Hebreo dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica el culto. No puede. Todo era sombra. Lo que quita el pecado, lo que limpia el pecado, lo que salva al ser humano es la ofrenda perfecta, nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Todo apuntaba a Jesucristo. Por eso les digo, es importantísimo comprender esto. El versículo 23 y 24 del mismo capítulo 9 de Hebreos dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, no en ese tabernáculo, no en el templo que erigió Salomón, no, figura del verdadero, todo eso era figura del verdadero. El tabernáculo que hizo Moisés, el templo que hizo Salomón, eran figura de lo que venía a ser el verdadero. Y se los digo de una vez, ¿saben cuál es el verdadero templo de Dios? La iglesia, los lavados en la sangre de Cristo, los salvos, los que hemos aceptado a Jesucristo, los que le hemos recibido, los que nos hemos convertido de los ídolos, nos hemos convertido de todo el paganismo mundano, de todos los pecados, y venimos y nos entregamos y nos rendimos a Jesucristo. Nosotros somos, ahora se lo digo de una vez y lo voy a estar repitiendo, somos el verdadero santuario de Dios, el tabernáculo de Dios, la verdadera morada de Dios, el verdadero templo de Dios. Somos nosotros, ¿ok? Ahora el Espíritu Santo, la presencia de Dios, está con nosotros todos los días. Por eso debemos de andar en santidad y vivir en santidad y glorificar a Dios todos los días con nuestro acto, con nuestro buen testimonio, en el Espíritu, no en la carne. ¿Vale? Termino leyendo el 24 del capítulo 9 de Hebreo. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¡Wow! Qué tremenda enseñanza, de verdad. Bien, vamos a continuar. Entonces, nuestro Señor Jesucristo es superior en todo, porque todo era símbolo, todo era figura, todo era una sombra, todo, porque son tipologías, los tipos no te pueden salvar. El antitipo, que es el cumplimiento, Jesucristo, Él sí.
¿Me estáis comprendiendo? Quiero dejar eso bien aclarado. Por eso la epístola a los Hebreos presenta a Jesucristo como superior en todo. Todo lo anterior en el Antiguo Testamento, como repito y lo digo y lo dice la palabra de Dios, era sombra, era figura, era símbolo. Jesucristo, entonces, es la realidad. Jesucristo es la verdad. ¿Sí? Lo acabamos de leer en Hebreos capítulo 8, ¿verdad? Dice el versículo 8:6 de Hebreo, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, el de Jesucristo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Mejores promesas, fíjense. ¿Por qué? Porque ahora nosotros estamos en el nuevo pacto. Esto del Antiguo Testamento, todo esto del tabernáculo, del templo que después construyó Salomón, todo era en el antiguo pacto, el de la ley. Ahora nosotros estamos en la gracia y en la verdad. Eso es muy importante que lo sepamos. ¿Ok? Entonces, así rápidamente, haciendo un extracto de lo que acabo de hacer en esta introducción. Jesucristo es superior a la revelación del Antiguo Testamento. Jesucristo es superior a los profetas. Jesucristo es superior a los ángeles, dice la epístola a los Hebreos. Por eso se los recomiendo que la lean con el entendimiento, con libreta en mano, que la comprendan. Pídanle al Señor que les abra el entendimiento para comprender la Escritura. Jesucristo superior a Moisés. Jesucristo superior a Josué. Jesucristo superior a todas las ofrendas, varios tipos de ofrendas que los vamos a ir viendo a medida que vayamos entrando en el tabernáculo. Jesucristo superior al sacerdote Aarón. Jesucristo superior a la ley. Jesucristo superior a todos los pactos anteriores. Estamos en el nuevo pacto, acuérdense. Y Jesucristo es superior en todo. En todo. ¿Vale? Muy bien. Entonces, vamos ahora a ver algún punto muy importante sobre el tabernáculo. El tabernáculo era una tienda de campaña rectangular. Era totalmente portátil, se montaba y se desmontaba. ¿Sí? Porque cuando el pueblo de Israel tenía que avanzar, los levitas que eligió Dios, ellos tenían un ministerio. Montaban y desmontaban el tabernáculo. Cuando lleguemos a ese punto les voy a dar la labor que hacía cada grupo de levitas. ¿Sí? Y se movía, dice, porque la presencia de Dios estaba allí, en el tabernáculo, y había como una columna de fuego, y cuando esa columna de fuego se movía, era una señal que tenía que moverse todo el campamento junto con el tabernáculo. Muy bien, el tabernáculo, por lo tanto, era la morada de Dios, y era el modo en que Dios enseñaba e instruía al pueblo a que le temieran, le obedecieran, le adorasen. ¿Sí? Ahí llegaba el pueblo a tener comunión con Dios, por eso llevaban las ofrendas, por eso ahí llegaban ellos si cometían pecado, ahí confesaban los pecados imponiendo las manos sobre los animales y Dios los perdonaba. Esos animalitos son un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Se los digo y se los voy a estar repitiendo. ¿Qué dijo Juan el Bautista en Juan 1:29 cuando vio venir a nuestro Señor Jesucristo para venir a bautizarse? Cuando lo vio venir, dijo delante de todo el mundo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está el cumplimiento, el antitipo. Juan el Bautista está diciendo, Él es el cumplimiento. Todos esos animalitos, los machos cabríos, los becerros, las ovejas, los carneros, las palomas, todos esos animales son tipos, pero el antitipo es nuestro Señor Jesucristo. Él es el cumplimiento. Muy bien. Todo el tabernáculo señala a nuestro Señor Jesucristo.
Lo vamos a ver. Ahora no podemos ver imágenes, pero es interesantísimo cómo estaban formadas las 12 tribus de Israel. Toda esa multitud, que eran más de 2 millones que estaban en el monte Sinaí, estaban distribuidas, ¿sí? 3 tribus al norte, 3 tribus al sur, 3 tribus al este y 3 tribus al oeste. 4 por 3, 12 tribus. Todas estaban distribuidas. Y en medio de esa distribución estaba el tabernáculo. Si ustedes hacen mentalmente una línea, 3 así, ¿verdad? De norte a sur, de este a oeste, tiene forma de cruz. Todo apunta a Jesucristo, ¿sí? El mismo tabernáculo tenía la forma de cruz. Estaba la entrada, estaba el altar del sacrificio, era lo primero que se encontraba la gente que llegaba a dejar las ofrendas de animales. Estaba el lavatorio, el agua, y después entraban al lugar santo. Al lado derecho estaba la mesa de la proposición de los panes, o los panes de la proposición. Después seguía en el centro el altar del incienso, de la oración, y a la izquierda el candelabro. Y después, en el lugar santísimo, el lugar más importante del tabernáculo, estaba el arca del pacto, con el propiciatorio y los 2 querubines que lo cubrían. Entonces, otra vez mentalmente, desde la entrada, ¿sí? Siguiendo hasta el lugar santísimo, y después a los lados derechos, la mesa de los panes de la proposición y el candelabro, hace la cruz. Fíjense ustedes, ¿no es maravilloso todo esto? Y todo esto es para nuestro beneficio. Cada cosa tiene un significado muy importante, ¿vale? Muy bien. Cuando el tabernáculo desapareció, se los quiero decir de una vez, cuando el pueblo de Israel, por medio de Josué, conquistó la tierra prometida, ¿sí? Después vinieron los jueces, y después los jueces, se depravó el pueblo, pero Dios levantó a Salomón para que construyera el templo. Entonces ya no se necesitaba el tabernáculo, y el templo sustituyó al tabernáculo. Se lo digo para que ustedes lo vayan aprendiendo. El templo fue destruido en el 586 por los babilonios, porque el pueblo se corrompió, el pueblo de Israel, los reyes, los sacerdotes, todos los profetas falsos, todos se corrompieron y les vino un juicio de Dios. Y Jerusalén fue destruida, el templo quemado, destruido, desbaratado, y se llevaron todos los utensilios, todo el mobiliario se lo llevaron a Babilonia. Después volvieron a construir el templo con Zorobabel, etc. Ustedes van a estudiarlo posteriormente. Construyen el templo, pero fue destruido nuevamente. Ese templo reconstruido fue destruido nuevamente en el año 167 a.C. por Antíoco Epífano. Lo destruyó. Y después se volvió a reconstruir ese templo, y lo reconstruyó Herodes el Grande. Y fue el templo que miró nuestro Señor Jesucristo, que habla en Juan capítulo 2. ¿Sí? Y Jesucristo profetizó que ese templo reconstruido, ¿sí?, iba a ser destruido. ¿Y quién lo destruyó? Totalmente, hasta el día de hoy ha desaparecido. El general Tito, en el 70 después de Cristo. Se destruyó. ¿Pero qué? Se destruyó. Todo esto era figura de lo que iba a venir. Ahora, nosotros, el templo de Dios, la iglesia, los hijos de Dios, el pueblo de Dios, ¿sí? Ahora nosotros somos el templo. Pueden matar a un cristiano por aquí, que los han matado desde que existe la iglesia. Los martirizan por allá, los torturan por allá, los amenazan por allá, por aquí, por allá. Pero la iglesia es indestructible ahora. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Una promesa que dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? No puede ni podrá, porque ahora nosotros somos el santuario de Dios. Somos la vivienda de Dios, la morada de Dios, y tenemos que cuidar este templo, ¿vale? Muy bien. Ahora, el tabernáculo y el templo del Antiguo Testamento, como figuras que son y símbolos,
fueron hechos para enseñarnos verdades espirituales a nosotros. Contiene ahí, mire, muchas cosas. Contiene la historia de los evangelios. Contiene a la iglesia. Nos habla de, fíjense ustedes, nos habla de que estaba rodeado, era un rectángulo, y todo el rectángulo estaba protegido de, vamos a decir así, de cubiertas blancas, porque adentro está la presencia de Dios. Allí no entraba nadie. Afuera estaba el pueblo, los gentiles, el pueblo pagano, los que no conocen a Cristo. Por eso tenían que entrar en una sola puerta, en la entrada del tabernáculo. ¿Sí? Y ahora, el tabernáculo estaba dividido en el atrio, lugar santo y lugar santísimo. ¿Sí? Entonces, así todos entramos en Cristo. ¿Sí? El atrio, todos entramos en la carne con pecados, con nuestros arrastres del pasado, etc. Venimos y nos presentamos delante de Cristo y Él nos lava. Y ahora el siguiente paso, entrar en el lugar santo. Ahí hay que comer el pan, que es la palabra, que es Cristo. Venir a la oración y Él intercede por nosotros, también el Espíritu Santo con gemidos indecibles, y nuestras oraciones son ese incienso. Y a la izquierda está la lámpara, la luz, para que no andemos en tiniebla más, para que no nos salgamos nosotros otra vez al mundo, no retrocedamos, ¿sí? Y Jesucristo nos abrió el siguiente velo, que es estar en comunión perfecta, en relación íntima con nuestro Padre Celestial, que es el lugar santísimo. Fíjense qué preciosa la imagen. Entonces, el ser humano, como el tabernáculo y el templo anterior, estamos así los seres humanos, mire, especialmente los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Dios, como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Estamos divididos en tres. Pablo lo dice en 1 Tesalonicenses 5:23. Dice que estamos estructurados en tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Entramos en un cuerpo pecaminoso. El alma, los pensamientos malos, el pasado, lo limpia el Señor, lo purifica con su palabra, etc. Y el espíritu, que es el que entra en contacto con nuestro Dios. Qué importantísimo todo esto, les digo. Y les digo paso a paso, tal vez les estoy dando mucha información que los puede hasta confundir, pero voy tratando de ser claro en este asunto para que no nos confundamos. Les leo primero a los Tesalonicenses 5:23. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Fíjense, por completo, es el deseo de nuestro Dios ahora, en el nuevo pacto. Y dice: y todo vuestro ser, todo el ser humano que ha recibido a Cristo, que ha sido lavado en la sangre de Jesús, de todo su pasado, de todos sus pecados. Dice: todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, dice, sea guardado irreprensible, es decir, sin mancha, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿No es un gran desafío para nosotros como iglesia toda esta enseñanza? Todo eso enseña el tabernáculo. Y para terminar, hoy vamos a decirle que el Señor nos dice a nosotros a través del tabernáculo que es un diseño celestial. Por lo tanto, su enseñanza es espiritual. Y todo lo que sale en la Biblia sobre el tabernáculo tiene una carga tipológica. Cada cosa. ¿Saben de cuántas partes está compuesto el tabernáculo? 24 partes. 23, 24. Vamos a dejarlo en 23, estrictamente hablando. 23 partes. Cada detallito está cargado de tipología. Cada parte tiene una tipología y tiene una antitipología, es decir, un cumplimiento real. Todo era sombra y después viene en Cristo y se cumple lo verdadero. También en la iglesia, en el Espíritu Santo.
está cargada de símbolos, ¿sí? Y vamos a ir explicando poco a poco esa simbología y su significado. Está cargada también de números. Los números en la Biblia tienen significado y aquí los vamos a ver también en el tabernáculo. Todo iba contabilizado, ¿sí? Y también está cargada de colores. Colores que tienen también su significado. Y también está cargada de materiales. Materiales perecederos, materiales imperecederos, ¿sí? Vemos muchas cosas de oro puro, otras de plata y otras de bronce. Por ejemplo, el altar de los sacrificios de puro bronce era. Todo eso tiene también un significado simbólico y todo apunta a Jesucristo. Todo eso simbolismo, todas estas cosas, ¿sí? Sirven para que nosotros actualmente en el nuevo pacto lo apliquemos a nuestra vida, lo vivamos, lo disfrutemos y lo sepamos explicar también. Por eso voy hablando despacio, pausado, para que no nos confundamos, porque es muy bonito. Todos estamos bajo la gracia y el Señor, como fundador de su iglesia, de su nuevo tabernáculo que somos tú y yo, Él nos va a ir enseñando poco a poco en este nuevo pacto lo que nosotros tenemos que aprender de todo lo que se escribió de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, espero en Dios que con esta introducción les quede claro a ustedes de que vamos a entrar a una dimensión de detalles, de explicación de símbolos, de colores, de números, de tipologías especialmente. Les dejé claro lo que es una tipología. Así es que ya vimos algunas tipologías cuando salió el pueblo de Israel de Egipto. Una de las tipologías más importantes fue el sacrificio del Cordero Pascual. Esa fue la última plaga que mandó Dios a Egipto para liberar al pueblo. Y Jesucristo es el Cordero Pascual. Y lo más importante que le dijo Dios a Moisés: cada uno coja un cordero sin defecto, de 1 año, sin mancha, puro, ¿sí? Inocente, y sacrifíquenlo. Y dice, y cuando lo sacrifiquen y se lo vayan a comer en la fiesta pascual, no rompan ningún hueso. Eso tiene un significado tipológico. A Jesucristo, como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando habían muerto los 2 ladrones que estaban al lado de Jesucristo, les quebraron las piernas. Y cuando iban con Jesucristo a quebrárselas, no se las quebraron. ¿Por qué? Dijo el soldado, ya está muerto, no es necesario quebrarle las piernas. Se cumplió estrictamente hablando y específicamente hablando lo que habían dicho en el Antiguo Testamento. Así que Dios les bendiga, amados hermanos. Estudien Éxodo 25 hasta el final. Ahí habla todo lo del tabernáculo, de los sacerdotes, etc. Y estudien la epístola a los Hebreos si quieren ir en sintonía con lo que voy a ir explicando. Que el Señor les bendiga, que el Señor les instruya, que el Señor les abra el entendimiento y vamos a seguir juntos creciendo en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Que Dios les bendiga y seguimos en la misma dimensión. Gracias por haber escuchado este mensaje. Recuerda compartirlo con tu familia y amigos. Esperamos que haya sido de gran ayuda para seguir edificando tu vida.